El 9% de lo que queda de la clase lo vamos a focalizar en este ejemplo de inversión, porque al final lo interesante aquí es entender cómo hacemos el método de VFree Cashflow y os he traído un ejemplo de inversión que, como veremos al final, lo estamos jugando a través de otra compañía, ¿no? La compañía es Tencent Holdings, es una compañía china, y antes de entrar en materia con ella, quiero que tengáis claro tres cosas que han permitido que Tencent esté donde está ahora mismo. Son las tres grandes claves que veis ahí. Por un lado, los dispositivos móviles. En China, los usuarios acceden a Internet el 98% de las veces a través del dispositivo móvil, a través del ordenador en menos del 50%, es decir, allí usan el móvil absolutamente para todo. Eso ha beneficiado a compañías como Tencent, que se han apalancado en todo lo que está alrededor del dispositivo móvil. Por otro lado, el consumo y la información que contienen los datos. China es un país muchísimo menos restrictivo en política de protección de datos. Eso permite que las grandes compañías chinas, Baidu, Alibaba o Tencent, puedan disponer de muchísima más información que otras grandes corporaciones como puede ser Google o Facebook en Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces, eso que permite que con el desarrollo de la inteligencia artificial que se está produciendo tan grande, donde China es uno de los países más punteros, si no el más puntero, consigan maneras de monetizar muchísimo mejor y más rápido todo lo que está de la mano del dispositivo móvil. ¿Y cómo hace eso Tencent? ¿A través de qué producto? De WeChat. WeChat, que en China se llama WeChat, sería el mal llamado WhatsApp, porque al final siempre lo asocia todo el mundo, ¿no? El WhatsApp chino es WeChat. Para nada, WeChat, como veremos, es muchísimo más que el WhatsApp. WeChat engloba Facebook, engloba pagos, engloba vídeo, engloba todo lo que podáis imaginar. Es un ecosistema entero que alimenta a esta compañía. Dicho esto, pues vamos a entrar en materia y vamos a centrarnos en lo que son los números de la compañía, ¿no? Tencent tiene al final tres grandes fuentes de ingresos, o así es como lo reportan ellos. Luego iremos profundizando en cada una de las partes y veremos qué estimamos nosotros para los próximos años y explicaré un poco de cómo hacemos esas estimaciones, ¿no? La compañía cuenta con el 65% de los ingresos derivados de lo que ellos llaman servicios de valor añadido, Value Added Services, por eso lo de el término VAS, que será el que seguiré a partir de ahora en la presentación. Ahora veremos qué es el servicio de valor añadido, luego también ingresos de publicidad online y por último una tercera pata que llama otros. Y empezamos por el primero de ellos, que serían los servicios de valor añadido. ¿Qué engloba fundamentalmente? Pues fijaros, el 74% de esta pata son los videojuegos. Al final, Tencent en los últimos años ha ganado muchísimo dinero siendo la plataforma más grande del mundo de distribución de videojuegos. Son los líderes indiscutibles en China, pero además en términos monetarios y de tamaño son los más grandes también del mundo. Luego tiene tres patas más pequeñas, una que es de vídeo de pago, que sería el equivalente a Netflix allí en China, otro de música, también de pago, que sería similar a Spotify, y luego tendríamos otra pata denominada resto por ellos, que engloba, como veremos, pues también la venta de artículos virtuales para redes sociales, etcétera, etcétera. Empezamos con la pata de videojuegos. Lo que vamos a hacer es posicionar un poco lo que ha pasado los últimos años para cada una de las patas y luego, como os decía, ver cómo hacemos nosotros estas estimaciones. ¿Qué hay que destacar lo primero? Pues fijaros el crecimiento que ha tenido el mercado de China los últimos años en términos de videojuegos. Un 25% anual, de 12.000 millones de dólares a prácticamente 30.000 millones de dólares en los últimos años. Es decir, es un sector que ha tenido muchísimo crecimiento los últimos años. Luego, además, otra tendencia muy importante, de la que por supuesto Tencent se ha beneficiado también, es el desplazamiento que se ha producido del uso de móvil para jugar a los videojuegos en relación al PC. Pensad que hace unos años el móvil, pues bueno, todos lo sabemos, ¿no? Cuando teníamos antes de los smartphones el Nokia para jugar al famoso juego este de la serpiente, el móvil no daba para más, y los móviles son unas máquinas súper potentes en las que se sustituye totalmente a las videoconsolas y a los ordenadores, y eso es lo que está pasando en China también a ritmo agigantado. En el año 2013 el juego a través del móvil suponía solo el 13% del mercado en China. Ahora en 2017 ya supone el 57%, ya ha adelantado a cuánto suponía el ordenador como plataforma de juego en China. Y luego, muy importante también para nuestros intereses, ¿quiénes son los líderes de este mercado en China? Pues os pongo debajo las cuotas de mercado
de los principales jugadores. Tencent, que sería línea roja, controla en 2017 el 64% del mercado de videojuegos para PC en China y el 54% para móvil, es decir, es el líder indiscutible, como se anunciaba al principio, del mercado de videojuegos en China. Algunas claves de lo que ha pasado en los últimos años para Tencent. Pues bueno, ha tenido dos juegos muy populares. Primero, en el año 2011 compró una compañía que se llama Riot Games, que se hizo muy popular por el lanzamiento de la saga más famosa de la historia de videojuego para PC de todo el mundo, que es League of Legends. Aquí, para los que sigáis un poco el tema, cada vez está popularizándose más el tema de los eSports, que son competiciones que ya llaman de deporte, de videojuegos, donde se llenan pabellones con 20.000 personas haciendo torneos por equipos, y al final el League of Legends es uno de los juegos que más se juega en estos torneos, y Tencent apuesta muy fuerte porque sus juegos siempre estén presentes. De hecho, este año anunció que va a gastarse 150 millones de dólares anuales para potenciar ese tipo de eventos, con lo cual tiene muy claro cómo tiene que posicionar todos sus videojuegos, ¿no? Y luego, un movimiento que hizo muy interesante y que le ha reportado mucho dinero Tencent en los últimos años es que copió básicamente lo que era League of Legends, cambió los personajes, le dio un toque asiático y sacó ese mismo juego, pero para móvil. Como ellos ya tenían la plataforma de WeChat para monetizar todo esto, lanzaron un juego que se llama Honor of Kings, que es exactamente igual, pero para móvil. El juego fue un éxito rotundo, tiene más de 200 millones de usuarios mensuales, genera 2.000 millones de dólares al año para Tencent en ingresos, y de hecho se populariza tanto que el regulador, el gobierno chino, tuvo que intervenir porque al final había gente que jugaba más de 24 horas seguidas, se reportó problemas de visión para los niños, problemas de dolor, de artrosis en los dedos, etcétera, etcétera. No, ha sido tremendo. De hecho, está ahora mismo paralizado el lanzamiento de nuevos videojuegos, precisamente porque el regulador quiere buscar un sistema para que se pueda limitar el tiempo de juego. Entonces Tencent tiene que adaptar un poco sus sistemas para controlar las horas de juego de cada uno de sus usuarios en función de la edad. Y actualmente, pues bueno, tiene más juegos también en la cartera que le están reportando muchos, todavía no, el primero sí que ya empieza a ser un éxito, pero el segundo, que es el más conocido, el Fortnite para PC, que lo tiene paralizado por el motivo que os comentaba, que es un éxito en todo el mundo y lo normal es que en China pues funcione también muy bien. Bueno, para que lo tengáis en mente y ya está. Tencent hace una aproximación siempre muy similar en la mayoría de divisiones en las que opera para ganar tamaño o para ganarse el dominio del mercado, ¿no? Por un lado, hace sus propias inversiones, sus propios desarrollos, pero luego, cuando no puede llegar tan lejos, aprovecha toda la escala que tiene para hacer importantes compras o inversiones estratégicas, buscándose así socios que le permitan seguir ganando mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, os pongo aquí algunos ejemplos, sobre todo de inversiones estratégicas interesantes. En el año 2012 se compró casi el 50% de una compañía que era el desarrollador del juego Fortnite y de Unreal Tournament, que también es muy famoso. Se compró el 5% de Activision Blizzard en 2013, que son los de Call of Duty para los que les guste los videojuegos, de Ubisoft recientemente el 5% de la compañía. Bueno, que tengáis en mente que va haciendo grandes inversiones para garantizarse luego tener ellos el control de la distribución de esos juegos en China. Y vamos a lo último, ¿no? Que serían, ¿qué estimamos nosotros para esta pata del negocio de Tencent? Aquí lo que hacemos es un ejercicio similar al que explica Damodaran en su libro Narrative and Numbers, narrativas y números. Es pensar una historia, digamos, de dónde pensamos que va a estar el mercado dentro de unos años y estimar cuál va a ser la cuota de mercado que Tencent va a tener después de ese periodo, ¿no? Es el ejercicio que hacemos en concreto para esta división. Y bueno, después de leer varios informes y bucear mucho por internet, nosotros nos sentimos cómodos con unos crecimientos para el mercado de China de videojuegos del 6% anual los próximos años. Ya es un mercado más maduro, viene creciendo a tasas del 25%, pero bueno, lo normal obviamente es que eso se vaya paralizando, no puede seguir esas tasas. Y además que obviamente siga desplazándose el uso de videojuegos a favor del móvil frente al PC. Cada vez hay más canibalización porque los videojuegos que estaban en PC, cuando empiezan a usarse para el móvil, pues obviamente dejan de usarse muchas veces en el PC. Entonces estimamos que para 2020 más del 70% del mercado será jugado a través del móvil. Y por último, ¿qué cuota de mercado esperamos nosotros para Tencent en 2020? Pues bueno, que va a seguir ganando tamaño. Al final,
tienes más escala que el resto, tienes una capacidad mayor de distribución y vas a seguir ganando cuota de mercado. Los pequeños cada vez van a tener lo más complicado, va a ser mucho menos rentable para ellos seguir compitiendo contra Tencent y lo natural es que vayan poco a poco desapareciendo. Y bueno, pues estimamos estas cuotas de mercado que veis ahí, un 68% para el móvil y un 77% para el PC. Con lo que acabo de deciros, estos serían los ingresos que esperamos para Tencent en el tema de videojuegos online los próximos años. En todo lo que vamos a contar de estimaciones de ingresos, vais a ver que al lado de la columna de 2020 va a haber una columna gris que se llama normalizado. Algunas veces la columna será igual porque estimamos que no tenemos que hacer ningún ajuste, en otras haremos, como os comentaba al principio, ajustes porque pensamos que la capacidad de esa división de ganar dinero puede ser más superior, ¿no? Pues luego explicaremos por qué. Segunda pata importante dentro de servicios de valor añadido sería, como os comentaba antes, la música de pago, ¿no? Tened en mente el modelo de Spotify. Aquí Tencent también es el gran dominador, sobre todo a partir de 2016. Había dos grandes jugadores en China. Por un lado estaba China Music Corporation y por otro lado estaba Tencent con su aplicación QQ Music. En 2016 se fusionan y Tencent se hace con el 58% de la nueva compañía. Como veis, la tarta, todo lo que es rojo oscuro, es lo que controla Tencent en términos de millones de usuarios activos mensualmente y el resto pues son competidores que prácticamente no tienen nada que decir. De hecho, Tencent tiene acuerdos con los grandes productores como Sony que le permiten decidir qué canciones pueden distribuir sus competidores en China, con lo cual en realidad controla absolutamente todo el mercado. Aquí pasó un momento muy curioso el año pasado porque había muchísimos rumores de que Tencent se iba a comprar Spotify. Al final no sucedió eso. Spotify hace unos meses salió a bolsa y antes de salir a bolsa llegó un acuerdo con Tencent en el que se produce lo que se llama un equity swap, que no es otra cosa que un intercambio de acciones, ¿no? Como, venga, vamos a dejarnos tranquilos los unos a los otros, yo busco sinergias contigo fuera de China, tú conmigo dentro de China y hicieron un intercambio de acciones que veis ahí, ¿no? Spotify se hizo con el 9% de la división de música de Tencent y Tencent se hizo con el 8%. Aquí también importante que Tencent ha anunciado recientemente que esta división también la va a sacar a bolsa después de este movimiento, ¿no? Entonces nosotros en nuestro ejercicio, en nuestro modelo de valoración, ya dejamos de tener en cuenta en los ingresos esta pata, pasamos a valorarla por separado, porque bueno, para nosotros ya no tiene sentido si vas a salir a bolsa tener que hacer el consolidado, y eso es lo que trato de hacer en esta diapositiva, o tratamos de hacer en esta diapositiva que os enseño, ¿no? Es interesante ver cómo se valoró la compañía en la transacción que se produjo entre Spotify y Tencent Music, ¿no? Como veis, Spotify se valoraba a 21.700 millones de dólares y Tencent Music a 12.500. Sin embargo, Spotify salió con un valor bursátil muy superior y hoy vale en bolsa 36.500. Entonces, ¿tiene sentido para nosotros valorar esta división a 12.500 millones? Pues nos parece que es bastante conservador. De hecho, hay rumores de que Tencent Music Entertainment va a salir con una valoración de 30.000 millones de dólares. Nosotros somos más conservadores y el ejercicio que hacemos es decir, bueno, vamos a mantener la proporción que se produjo en esta transacción y tal cual está Spotify más o menos en bolsa, estimamos que esto debe valer unos 21.000 millones en vez de los 30.000 que se dice que puede salir a valer en el mercado. Bueno, simplemente que tengáis en mente que hacemos ese ejercicio de sacarla de nuestro modelo y valorarla aparte como si fuera una inversión. Luego tendríamos la pata de vídeo de pago, ¿no? Lo que os llamaba los Netflix de China. Aquí hay grandes jugadores pegándose por el mercado. En China lo que está pasando en prácticamente todos los segmentos donde la tecnología está presente es que Tencent, Baidu, que sería el gran buscador de Internet en China, el Google chino, y Alibaba, que sería el Amazon de China, pues se están pegando en prácticamente todos estos mercados, ¿no? Y aquí pues no es una excepción. Tenemos Tencent Video, 1.000 millones de ingresos estimados este 2017, y Kiji 950 millones, y Kiji sería en parte de Baidu, y luego Youku, que sería la división de vídeo de pago de Alibaba. Interesante también la atracción que ha ganado en los últimos años este tipo de servicios, ¿no? Un poco lo mismo que Netflix hace unos años no existía prácticamente y ahora cada vez somos más los usuarios que disfrutamos de sus series, ¿no? Pues en China está pasando exactamente lo mismo, de un mercado que no existía. Tencent Video y Kiji hoy tienen 70 millones de usuarios cada uno de pago, más o menos a mediados de 2018, y lo normal es que esta tendencia se mantenga los próximos años.
De hecho, la apuesta es tan grande que este 2017 el gasto en contenido propio de estas plataformas de pago ya ha superado al de la televisión tradicional. Entonces, esto demuestra que la calidad que normalmente vamos a encontrar, pasa lo mismo con Netflix que con la televisión normal, ¿no? Pues las series son de muchísima más calidad en los servicios de pago, ¿no? Sino para qué vas a pagar por ello, no es la idea. Y con esto pues volvemos a hacer un ejercicio de estimaciones. En este caso, el ejercicio que hacemos es estimar cuántos usuarios pensamos que va a seguir teniendo Tencent en los próximos años y, más interesante, cuánto va a cobrar a estos usuarios anualmente. Suscriptores, bueno, pensamos que puede seguir creciendo hasta 170 millones más o menos los próximos 3 años, es un crecimiento mucho más bajo obviamente que el de los últimos años, pero todavía muy importante. Y luego hay que estimar cuánto pensamos que Tencent puede cobrar a los usuarios por este servicio. Hoy en día, el mercado de China, como se están pegando entre las tres por conseguir usuarios, está cobrando muy poco al usuario chino por este producto, ¿no? En concreto, $27 al año. Comparamos con un Netflix que son por encima de los $100 al año, ¿no? Pues nos hace una idea. Nosotros mantenemos más o menos estable en los próximos años ese importe que va a cobrar a los usuarios, porque estimamos que la competencia va a seguir siendo importante, pero pensamos que en algún momento tiene que volverse un poco más racional. Y ahí es donde entra lo que os decía del normalizado. Fijaros como aquí la pata normalizada sí que cambia en relación a la del año 3, la del 2020. ¿Por qué? Por este salto que veis aquí. Nosotros pensamos que puede cobrar al menos un 40% de lo que hoy Netflix está cobrando a los usuarios y de lo que metemos en nuestro modelo. Si nos equivocamos y es mucho más, pues bienvenido sea, ¿no? Mejor nos irá. Entonces, subimos de $27 anuales a $45 anuales y esa sería la foto de ingresos de los vídeos de pago después de estos números. Y ya el resto de ingresos de servicios de valor añadido sería lo que os comentaba también un poco al principio. En China gusta mucho a los usuarios móviles el gastar dinero en lo que llaman ítems virtuales, en avatares, personalizarlos, ponerles yo qué sé, unas gafas, lo que sea. Entonces pagan por ello, un poco de dinero, pero pagan muchísimos millones de chinos por eso, ¿no? Y luego también las redes sociales de Tencent pues dan el servicio de premium de quien quiera pagar una pequeña cuota al año por tener mayores privilegios que el resto de usuarios que tienen acceso gratuito, ¿no? Pues todo eso le genera mucho dinero a Tencent porque al final son millones de usuarios los que están en sus redes sociales. En concreto, más o menos estimamos que debe estar ganando unos 4.500, 4.600 millones esta división en el año 2017. Aquí nos complicamos mucho la vida, asumimos un 15% anual para los próximos años, muy por debajo de lo que esperamos crezca el resto de ingresos, pero todavía una pata muy, muy interesante. En resumen, por terminar de concretar la pata de servicios de valor añadido, partimos de una foto en 2017 en la que los videojuegos suponían el 75% de estos ingresos, el vídeo un 5%, la música un 4%, a una foto en la que la música desaparece de esta tarta porque la desconsolidamos y la valoramos aparte, en la que los videojuegos pasan a pesar un poco menos, aunque sigue siendo obviamente lo más importante, y en la que el vídeo, esta es la foto del normalizado, como estimamos que va a tener ese salto en la cuota anual que puede cobrar los usuarios potencialmente, pues supondría ya un 20% de esta división de Tencent. La segunda pata importante sería los ingresos por publicidad online que tiene la compañía, y en concreto Tencent puede ganar por anuncios de dos maneras, una a través de sus redes sociales y otra a través de sus medios visuales y de prensa, digamos. En redes sociales, al final, es lo que podéis tener en mente todos los que uséis Facebook, ¿no? Pues todos los anuncios que van apareciendo, al final, es exactamente lo mismo que Tencent puede hacer o hace a través de WeChat, ¿no? También todo lo que tenga que ver con monetizar sus otras aplicaciones, como puede ser el navegador QQ, que sería como el Google Chrome en China, su tienda de aplicaciones Jinjianbao, que sería como el Market Store de Android, etcétera, etcétera. Todo el ecosistema de redes sociales pues lo tratan de explotar para ganar dinero con los anuncios. Y este gráfico yo creo que es el que demuestra todo el poderío que tiene Tencent y todo lo que puede conseguir ganar los próximos años. Estas serían las 3 redes sociales que tiene Tencent a día de hoy. Es una compañía que aglutina no una, sino varias redes sociales. Históricamente tenía QQ y Qzone, pero hace unos años dio con la tecla, especialmente con el WeChat.
como os decía, empezó como si fuera un servicio de mensajería, pero se fue transformando a muchísimo más, ¿no? Incluye ya todo lo que podéis pensar que tiene Facebook, también está dentro de WeChat en China y otra serie de servicios. Esto que veis aquí es la evolución en millones de usuarios activos al mes de cada una de las redes sociales. Estas dos redes sociales, los últimos años, ya se han estancado porque van perdiendo popularidad, aunque bueno, con 700 millones de usuarios y de 550, que no está nada mal. Y WeChat no para de crecer todos los años hasta ya más de 1.000 millones de usuarios activos mensualmente. De hecho, como dato, que es muy interesante, en el año 2016, el 55% del tiempo consumido de las aplicaciones móviles en China se realizaba a través de productos de Tencent. Es decir, Tencent domina absolutamente el mercado de aplicaciones en China. Si quitamos todo el mercado y nos cogemos simplemente las tres grandes tecnológicas, Baidu, Alibaba y Tencent, más del 70% del tiempo consumido por los usuarios es a través de Tencent. Es decir, todo lo que pasa a través del móvil pasa a través de Tencent y eso vale mucho dinero. Aquí tenemos otra comparativa, al igual que hicimos con el vídeo de pago, comparar con Netflix, es interesante comparar cuánto cobra a los usuarios o a los anunciantes WeChat, o cuánto gana, mejor dicho, perdón, por usuario medio Tencent a través de sus redes sociales comparado con lo que hace Facebook. Tencent hoy gana $4 por usuario, mientras que Facebook gana $20. Es decir, hay una diferencia abismal. ¿Por qué pasa esto? Porque en China siempre históricamente han sido muy cautos con todo lo que es monetizar los productos. Tienen mucho el foco en que el usuario disfrute mucho de su producto y van muy lentamente, pero seguro, monetizando y ganando dinero. De hecho, parece que esto está cambiando. El último año han tomado decisiones muy interesantes, como por ejemplo el cambiar el máximo de anuncios que puede ver un usuario en la aplicación de WeChat. He pasado de 1 a 2, parece muy poco, pero es un 100% de subida al final que va a tener un gran impacto en los ingresos de WeChat. Y luego además se ha filtrado en algunos medios de China que la compañía ya tiene el foco puesto en que esta división empieza a ganar mucho dinero. De hecho, el objetivo es que acabe representando entre el 30 y el 40% de todos los ingresos de la compañía, aunque han dicho nunca superando el 50%. Luego Tencent lanzó un producto también en 2017 que ha revolucionado todo lo que es WeChat y toda su manera de monetizar, que son lo que se llaman los mini programs. Los mini programs no es otra cosa que permitir que a través de WeChat el usuario pueda utilizar las aplicaciones sin necesidad de salir fuera para descargárselas. Entonces, ¿que quieres jugar a un juego? No te preocupes, no tienes que salir de WeChat, directamente desde aquí lo puedes hacer. ¿Que quieres ver un vídeo de Tencent Video? No hace falta que te vas a Tencent Video, lo haces también a través de WeChat. Esto es una maravilla porque aumenta el coste de sustitución o el enganche, mejor dicho, del usuario de WeChat, que ya no se sale de ahí para buscar o de irse a Internet estas aplicaciones, con lo cual es mucho más fácil para WeChat monetizar a este usuario. Y fijaros, de 6 millones a principios de año ya hay a cierre de 2017 300 millones de usuarios de WeChat utilizando este mini programa y se estima que en 2018 alcance los 500 millones, con lo cual ha sido un rotundo éxito. Como anécdota, con el nacimiento del mini program también han nacido lo que se llaman los minigames, que son juegos específicamente desarrollados para esto. Y hay un juego que se llama Jump, o así lo han traducido al inglés, de saltar, que ya tiene cientos de millones de usuarios en China y que se ha vuelto muy popular entre los usuarios y además también entre los grandes anunciantes. Por ejemplo, se ve a lo mejor muy pequeño de lejos, pero aquí hay dos grandes bloques donde el usuario va saltando y uno de ellos tiene el símbolo de Nike y aquí otro tiene el símbolo de McDonald's. Simplemente por eso se rumorea que han pagado $3 millones por estar presente durante 5 días estas compañías. Eso compara con los $5 millones que costó el anuncio más caro en la Super Bowl de 30 segundos. Es decir, tiene sentido también gastarse mucho dinero en estar en un minijuego de WeChat. Todo son nuevas maneras de monetizar. Con todo esto, ¿qué estimaciones tenemos para los próximos años y sobre todo para esta barra gris? Bueno, como ya han anunciado cambios, pensamos que el ingreso por usuario tiene que ir subiendo sí o sí los próximos años y pensamos que hasta un nivel normalizado del 80% de lo que hoy Facebook, repito, hoy, no dentro de unos años, está ingresando por usuario, porque Facebook también va cada vez monetizando mejor, con lo cual posiblemente yo creo que estamos siendo muy conservadores con esta división y esos son los números que obtendríamos con este ejercicio. La segunda gran pata de ingresos de publicidad online sería
la de medios, que a su vez se divide en vídeo online y en prensa, como os decía también al principio. Vídeo online son los mismos jugadores que en vídeo de pago, solo que aquí dan también servicios de contenido, de series, programas y demás, sin cobrar al usuario, solo que poniéndole publicidad. De hecho, Netflix está ahora haciendo experimentos en versiones beta para poner anuncios a los usuarios y asemejarse un poco también a esto. Al final tenemos la imagen de que los chinos son los que copian a los americanos y al resto, pero está pasando últimamente más bien lo contrario, de que las grandes compañías tecnológicas americanas son las que están copiando a las grandes chinas, ¿no? Y fijaros, son servicios súper populares. Las tres tienen más de 400 millones de usuarios, con lo cual son grandes dominadores también, ¿no? China al final es que es un mundo en sí mismo y eso se nota también en las magnitudes de las que hablamos. No complico mucho la vida, aquí también hacemos ejercicio de cuánto estimamos de usuarios, cuánto va a ganar a cada usuario y bueno, tampoco somos muy agresivos con estos números. Tema de noticias, también Tencent el gran dominador con su aplicación Tencent News, más de 200 millones de usuarios, bueno, para que lo sepáis también. Aquí tampoco somos muy optimistas porque al final hay mucha más competencia últimamente. Baidu ha lanzado este mismo programa de noticias dentro de su aplicación del buscador y está ganando mucha atracción, con lo cual nos parece que está muy competido y no somos demasiado optimistas con esta división. Y esto sería la foto, igual que hicimos antes con los servicios de valor añadido, de cómo pensamos puede terminar esta división dentro de unos años, ¿no? Aquí, por redes sociales y otros, va a seguir ganando tamaño en relación a la pata de medios, ¿no? Y por último, tenemos la tercera gran pata de fuente de ingresos para la compañía, que sería la que ellos denominan otros, que no es otra cosa que medios de pago y infraestructuras y servicios para la nube. Son más incipientes, pero están ganando muchísima atracción los últimos años. Tema de pagos, quiero que os paréis un poco en este gráfico de aquí, que me parece súper interesante. Seguramente desde lejos parece que solo hay una serie de columnas, pero en realidad hay dos. Hay una aquí muy pequeñita, en color rojo oscuro, que sería Estados Unidos. Este gráfico lo que refleja es el valor de las transacciones realizadas con el pago a través del móvil en China y en Estados Unidos. Esto es China, esto es Estados Unidos. Estados Unidos no es nada. En China se paga con el móvil, como veremos, para absolutamente todo. ¿Y quiénes son los grandes dominadores? Pues bueno, oh sorpresa, están aquí también los grandes de siempre, ¿no? Alibaba históricamente, con su servicio de Alipay, era el grandísimo dominador. Hasta el año 2015 tenía una cuota de mercado prácticamente del 80%, pero desde que Tencent, a través de WeChat, lanzó WeChat Pay, ha ganado tracción muy rápido y más o menos se han quedado en las cuotas de mercado que veis aquí estables el último año y medio, en torno a un 55% Alipay y cerca de un 40% WeChat Pay. ¿Por qué tiene tanta tracción el pago móvil en China? Bueno, al final allí los códigos QR famosos, que aquí no funcionaron al final para prácticamente nada, en China los encontramos en todos lados. De hecho, es un poco fuerte, pero los mendigos que piden dinero, el Estado les da unos cartones con el código QR de WeChat Pay y de Alipay para que la gente con el móvil les dé la limosna. O sea, lo usan absolutamente para todo. De hecho, que sirva como dato que en 2016, por ejemplo, WeChat se utilizó 80 millones de veces al día para escanear códigos QR. Es decir, absolutamente en todos lados. Poblaciones perdidas de China, el puesto que vende fruta también tiene su código QR para que la gente pague con eso. Es algo absolutamente normal. Para nosotros lo del pago con móvil suena todavía como, Dios mío, qué peligroso tiene que ser. Allí están todo el día con el móvil pagando. Y luego aquí también Tencent realizó inversiones estratégicas en los últimos años para posicionar WeChat Pay de manera importante. ¿Que Alibaba tiene Alipay? Bueno, yo no voy a montar Alibaba de cero, pero hay un competidor que se llama JD.com, pues hago una gran inversión en esa compañía y me aseguro durante unos años la no competencia entre JD.com y yo mismo, que ellos utilicen WeChat Pay para pagar. Yo no me voy a integrar verticalmente para convertirme también en un Alibaba y ya está. Luego también inversiones en Didi, que sería el Uber de China, para que también se pueda pagar a través de WeChat, de Meituan Dianping, que sería como el gran Groupon en China, etcétera, etcétera. Al final, bueno, puedes hacerlo de dos maneras, por el lado difícil o me gasto el dinero y llego a grandes acuerdos con las grandes compañías, ¿no? Y con esto al final, pues el ejercicio similar que hemos hecho con todas las divisiones. ¿Cuántos usuarios tiene esto? Pues ya 800 millones de usuarios activos anuales
tiene WeChat Pay, ¿no? Lo que pasa que no los está monetizando todavía demasiado, aunque poco a poco entendemos que lo irá haciendo y es lo que estimamos en nuestros números. ¿Hasta dónde? Bueno, al final esto es muy subjetivo, ¿no? Vamos a asumir, igual que hicimos con Facebook, en este caso nos comparamos un poco con PayPal, que sería el más comparable, que el 50% de lo que hoy ingresa PayPal por su usuario es lo que Tencent Pay o WeChat Pay puede conseguir. Y por último, tenemos la división de la nube, que a día de hoy es muy pequeñita, tampoco voy a pararme mucho. Aquí Alibaba es el gran dominador, Tencent en los últimos años está empujando bastante y bueno, estos son los números que ponemos. Tampoco son, aunque veis grandes crecimientos, porque esto todavía un crecimiento explosivo no supone todavía demasiado para la compañía. Mirando un poco los informes de analistas, aquí estamos nosotros siendo muy conservadores, pero bueno, preferimos ser así hasta que vayamos viendo los números como van siendo. Y con todo esto, pues terminaría la pata de otros con lo que veis aquí, 95% pagos, 5 nube. Y más interesante que todo esto es, después de lo que todo he contado, cómo termina la pata de ingresos de Tencent para nosotros en un ejercicio normalizado en relación a cómo estaba hoy, ¿no? 2017, recordemos, servicios de valor añadido, videojuegos, videopago, etcétera, 65% de los ingresos. Ingresos por publicidad online, redes sociales, medios, 17%. Y otros, pagos y nube, acabamos de ver, suponía el 18%. Nosotros estimamos que en un escenario normalizado el servicio de valores añadidos, videojuegos, va a caer su peso a un 44%, eso no puede crecer ad infinitum, y sin embargo la publicidad online, por una mejor monetización, la pata de pagos, por una mejor monetización, va a ganar mucho más peso en los próximos años. Tenemos ya la línea de ingresos de nuestra cuenta estimada de resultados para los próximos años. Tenemos que hacer también, obviamente, una estimación de los gastos y los márgenes de la compañía, ¿no? Que es lo que os pongo aquí al final. Esta es un poco la foto histórica de dónde estaban los márgenes y cuánto suponían los costes de ventas sobre las ventas y otros gastos generales sobre las ventas en los últimos años. Vemos que los gastos generales, como suele pasar con todas las compañías, según van ganando tamaño, los costes fijos se van diluyendo, con lo cual ese porcentaje sobre las ventas se va disminuyendo y como tal nosotros estimamos que seguirá pasando en los próximos años. El coste de ventas, sin embargo, ha sido una tendencia opuesta. ¿Por qué? Porque al final con el desarrollo de la pata de pagos o la pata de vídeo, que son más incipientes y que todavía no tienen escala suficiente, el margen bruto de estas divisiones es menos rentable del resto de divisiones históricas de la compañía, con lo cual se fue el margen bruto contrayendo y seguimos estimando para los próximos años que se produzca todavía un poquito más de contracción de este margen. Sin embargo, en el normalizado, igual que asumimos una mejoría en la pata de ingresos, asumimos una mejoría en la rentabilidad del negocio a nivel de costes. Esto hacemos un normalizado también comparando dónde está hoy el margen bruto de Facebook, de PayPal, etcétera, etcétera. Somos muchísimo más conservadores de lo que a día de hoy estas compañías están rentabilizando y bueno, preferimos ser conservadores y llegamos a estos números que veis aquí. Básicamente el margen operativo de la compañía pensamos que en un escenario normal debería ser del 35%. Luego os pongo abajo otras estimaciones. El CAPEX, el nivel de inversiones, bueno, para todos los años será X y en el normalizado igualamos simplemente a la magnitud de depreciación y amortización porque estimamos que es como la de mantenimiento, digamos, ¿no? y poco más. Luego, de posición financiera, importante tener en mente lo que os decía al principio de Tencent, todas las inversiones que ha ido haciendo para ganar escala y tamaño en sus productos en los últimos años, ¿no? Pues al final es accionista de un sinfín de compañías, algunas de ellas cotizadas, otras no cotizadas, y tiene ahí un remanente de valor por destapar, especialmente en las compañías no cotizadas, importante para los próximos años, que se irá produciendo con importantes salidas a bolsa, ¿no? Aquí, pues bueno, accionista de compañías que últimamente pues, están en boga, pero no precisamente para bien, ¿no? Como puede ser Tesla, JD.com, donde también el consejero delegado últimamente ha sido acusado de agresión sexual en Estados Unidos, Snapchat, que tampoco va muy bien. Bueno, he ido a poner a lo mejor los ejemplos que peor suenan, ¿no? Pero son los que tiene también la compañía. Ventajas competitivas, tampoco ya voy a detenerme mucho más. La más importante para mí es el efecto de red, ¿no? Cuando tienes unas redes sociales con tantos millones de usuarios que se retroalimenta ese ecosistema con todos los productos, etcétera, etcétera, es muy difícil que alguien, de hecho es imposible, monte tu propio negocio, ¿no? Pues es una ventaja brutal, la escala que te permite gastar mucho dinero, tu reputación para los pagos, etcétera. Y al final, haciendo los cálculos que os explicaba al principio, nosotros llegamos a que esta compañía en 2020, en un escenario normalizado, cotiza 12 veces.
Luego entraría la parte del arte de cuánto debería cotizar este negocio, ¿no? Pues bueno, para nosotros es de mucha calidad, con lo cual estaría en el rango alto de lo que hablábamos antes de las 17-18 veces. Y para terminar, como os anunciaba también al principio, nosotros no somos accionistas de Tencent Holdings directamente. Mira, ¿para qué nos habéis contado entonces el rollo este de Tencent, no? Bueno, porque somos accionistas de la compañía a través de Naspers, es una compañía cotizada en Sudáfrica que es dueña del 31% de Tencent. ¿Y qué es interesante de esta compañía? Pues lo que veis aquí. Hacemos un ejercicio de suma de partes y lo que pasa es muy curioso. Naspers vale en bolsa esto que veis aquí, este bloque rojo, pero nuestra valoración de Tencent es este bloque gris que veis aquí. Es decir, Tencent vale muchísimo más, solo esa inversión en Tencent vale muchísimo más que Naspers. Y luego Naspers tiene otros negocios muy interesantes que también valen bastante más de cero, como el mercado está estimando, que llegaría hasta aquí. Entonces nos da que Naspers vale o tiene un potencial superior al 80% haciendo una suma de partes. Entonces es mucho más atractivo invertir en Tencent a través de Naspers que directamente en Tencent. Como curiosidad, este gráfico representa la comparación de la capitalización bursátil de Naspers en relación a la de Tencent. Históricamente, porque Naspers es accionista de Tencent desde el 2001, 2002 o por ahí, con lo cual ha sido una inversión extraordinaria, cotizaba con una prima del 80%, en los últimos años empezó a cotizar con descuento hasta el 30% actual, solo en relación a Tencent. Entonces, el resto de negocios de Naspers no es que se valoren a cero, es que se valoran encima a negativo, o sea, una ineficiencia que para nosotros no tiene mucho sentido. Y esto sería más o menos una aproximación quizá un poco intensiva de lo que tratamos de hacer a la hora de valorar empresas en Oros, ¿no? Y bueno, espero que os haya resultado interesante y ahora en el coloquio pues comentamos.